acerca de los tipos de empresas disponibles para extranjeros en Estados Unidos. En Estados Unidos hay bastantes más tipos de sociedades que se pueden montar, pero realmente disponibles a empresarios extranjeros hay dos. La LLC, que es una Limited Liability Company, que se asemeja a las sociedades limitadas en los países de habla española, y las corporaciones C, no las corporaciones S, tiene que ser C, que se asemeja a las sociedades anónimas también en los países españoles. ¿Cuál es mi mejor opción? Bueno, primero hablamos de la LLC, la Limited Liability Company, compañía de responsabilidad limitada. ¿Qué es eso? Primero, es un tipo de empresa que protege la responsabilidad civil, no criminal, civil, de los dueños. ¿Okay? Si algo pasa con la empresa, tiene una demanda, tiene una quiebra, tiene una deuda, pues quien responde es la empresa. O sea, responde con los bienes que tenga la empresa, pero no con los bienes de los socios. Las propiedades, las cuentas bancarias, los salarios de los socios, que se conocen como los miembros en una LLC, están protegidas. ¿Sí? ¿Puede vender participación en la empresa? Sí. O sea, yo soy dueño de mi LLC que monté en Florida y quiero recibir capital, entonces le voy a vender una porción de mi empresa a unos inversionistas de Estados Unidos o de los Emiratos o franceses, etc. Pero lo que no puedo hacer es vender acciones anónimamente. Vender acciones anónimamente una LLC no lo puede hacer. O sea, una LLC como tal no puede llegar a la bolsa de Nueva York y comenzar a pedir acciones. No. Puede vender, pero no anónimamente. Las corporaciones, sí, una diferencia. Tiene una administración simplificada. Una LLC, como es una sociedad limitada, maneja su administración internamente. No tiene que tener ni junta directiva, ni reunión de junta directiva cada tanto tiempo, ni presentación a los accionistas, porque no tiene accionistas, no tiene miembros, pero no accionistas, porque no puede haber acciones. No necesita de cargos específicos que sí necesitan las corporaciones, las sociedades anónimas, como el presidente, el tesorero, el secretario. No necesita nada de eso. Se maneja mucho más fácilmente. Es más, yo puedo tener una LLC de un solo miembro, que soy yo, y yo soy todo. Soy el presidente, el tesorero, el que maneja la plata, el que maneja los clientes, todo. No necesita de una estructura compleja. La corporación sí. Y tal vez de lo más importante es que la empresa como tal, como compañía, no paga ningún impuesto de renta. Es libre de impuestos. Tiene cero impuestos como empresa. Si hay una utilidad, entonces esa utilidad pasa automáticamente a los miembros, a los socios. Pero la empresa como tal no paga. ¿Okay? Entonces vamos a recordar ese dato, porque ahorita vamos a tener un gran contraste con la otra en ese sentido. ¿Okay? Ahora hablemos de la corporación, como las empresas anónimas, las sociedades anónimas tradicionales que recordamos de Estados Unidos. Unos ejemplos como McDonald's, Walmart, etcétera, etcétera. Starbucks. También ofrece protección de la responsabilidad civil a los accionistas. Aquí se conoce como accionistas, a los dueños de una corporación. ¿Por qué? Porque pues fueron a comprar unas acciones en el mercado abierto, o fueron a la empresa y les dan las acciones, o soy un inversionista ángel en San Francisco y compré 2 millones de acciones para fundar una empresa, para meter en fondos una empresa. ¿Bien? Y lo puede hacer de manera anónima. O sea, tengo yo mi certificado accionario de que compré esas acciones y ya soy dueño de la empresa, o por lo menos un político de empresa. Pero no importa quién soy, ni nada, la empresa se lo vende a todo el público en general. Es de administración compleja. ¿Por qué? Nuestro gobierno dice, mira, si cualquier persona puede caer en la compra de este tipo de acciones, pues será mejor que protejamos los intereses económicos del público. Porque de pronto alguien se inventa una empresa que dice que va a vender acciones y termina estafando, defraudando a todo el público general que compra esas acciones. Entonces necesita tener un presidente, o un CEO, un tesorero, un secretario, mínimo, obligatorio. Que puede ser la misma persona en algunos casos, sí, pero necesita tener esas definiciones. Necesita tener una junta directiva. Y la junta directiva tiene que ser unas personas independientes, que se deben reunir ciertas veces al año.
para tomar ciertas decisiones. Debe tener unos directores, que son los que toman las decisiones operativas de la empresa. Y todo eso para proteger al público de potenciales estafas a la hora de que inviertan y todo sea una farsa. Muy claramente. Gran diferencia, y si me notan que estoy como un corto de aire es porque estamos a 2.600 metros sobre el nivel del mar, es difícil. Pero bueno, y lo más importante es que sí paga impuesto de renta cuando hay una utilidad, como empresa. Entonces la empresa tuvo una utilidad al final del año y automáticamente tiene que pagar un 21% de impuesto de renta como empresa. Y además, después, si los accionistas van a recibir un dividendo, pues ellos también van a tener que pagar impuestos sobre esa ganancia. Y esto pasa si son ciudadanos americanos o no. Y también pasa si viven en Estados Unidos o no. Entonces hay que tener en cuenta que de todas maneras vamos a tener que pagar impuestos si somos dueños de unas de estas empresas. Pero en este caso se pagan impuestos dos veces. Porque primero pagó la empresa y después pagamos nosotros. Como pasa en Colombia, entonces muchos empresarios deciden no hacer este tipo de compañías si son extranjeros, a menos que su modelo de negocios sea levantar capital rápido. Otra vez el ejemplo: tengo una gran idea, me inventé el nuevo Google, pero me voy entonces a San Francisco, Silicon Valley, a levantar capital, vender acciones rapidito. Esto lo tiene que hacer una corporación, no puede ser una LLC. Y así levanto capital, vendo acciones y tengo mucho dinero para poder invertir en la empresa. ¿Okay? ¿Preguntas hasta ahí? Oye, la diferencia de impuesto de la sociedad LLC contra la anónima, el anónima es el 21, en la LLC ¿cuánto es para los socios? Excelente pregunta, porque tengo una diapositiva que lo responde. Entonces, cuando una corporación automáticamente tiene que pagar el 21%, una LLC paga 0, y lo vemos acá, ¿sí? Asumamos que en el caso de las dos compañías tuvieran una utilidad neta de $600,000. No está mal para un lunes. Y la tasa impositiva de la LLC es 0, mientras que la tasa impositiva de la corporación es 21%. Ya se nos fueron, ¿qué? $126,000 de esa utilidad, automáticamente, salieron de la puerta. ¿Cuánto quedó después de la tasa impositiva de la empresa? En el caso de la LLC, todo, quedaron $600,000. En el caso de la corporación, quedaron solamente $474,000 de utilidad. Asumamos que la empresa, en ambos casos, tiene 4 dueños, 4 socios. En una se llaman los miembros, en otro los accionistas. Se distribuye por persona $150,000 en la LLC y se distribuye en la corporación $118,000 porque había quedado menos. Impuesto a pagar por persona, porque entonces cada uno de esos socios asume su impuesto. En el caso de una LLC, termina computado por ese nivel de ingresos, porque varía por ese nivel personal. Y eso sí lo vamos a estudiar también más tarde. Es yo como persona natural, cuando tengo una LLC, cuánto impuesto pago cuando la empresa hizo plata. Pero en caso de que recibiera ese número de dólares, $150,000, como persona natural, pago el 19%. Ya, entonces pagamos $29,000, impuesto total a pagar, en total $117,600. En la corporación, el dividendo distribuido por persona fueron de $118,500, pero el impuesto a pagar, porque somos extranjeros en ese caso, es de 30%. ¿Por qué? Porque cuando el IRS, que es como el fisco en Estados Unidos, Hacienda, asume que un dividendo es una ganancia pasiva, no es una ganancia activa, porque al fin y al cabo compré unas acciones que pronto no tienen nada que ver con esa empresa. Las compré, soy anónimo, compré mis acciones y recibo mi plata. Pues para los extranjeros vamos a sacarles. Y le sacan el 30% del dividendo. Lo mismo de las rentas en ciertos casos, porque es una ganancia pasiva. Pero por el otro lado, no. Por el otro lado, como pasa a mí, como persona natural, en un negocio productivo, entonces simplemente me van a tasar como cualquier otro ciudadano americano. Y en ese caso,
le cae el 19%. Lo cual significa que hay una diferencia gigantesca en la cantidad de impuestos que va a pagar una compañía versus la otra, sobre todo si somos extranjeros, los que somos dueños de una corporación. Espero haya respondido. Perfecto, muchas gracias. Listo. Otra pregunta, por favor. ¿En la LLC los miembros tienen que ser personas naturales o jurídicas? Pueden ser los dos. Los miembros pueden ser personas naturales extranjeras, puede ser una mezcla de personas naturales extranjeras, personas naturales citizens, americanos, o puede ser personas jurídicas extranjeras. Impositivamente es mejor que no sean compañías extranjeras, si es posible, porque la compañía puede que pague más a la hora de pagar impuesto de renta sobre las ganancias, sobre la utilidad, que la persona natural. Entonces, desde ese punto de vista de planeación de tributación, es mejor que los socios de una LLC sean ciudadanos colombianos, pero personas naturales. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo? ¿Un chiste? ¿Algo? Bueno, entonces ahora sí creo que, Claudio, corrígeme, tenemos un break.